No es lo mismo ser un escalador de deportiva que uno de bloque, que uno de vía larga. Principal diferencia en el tiempo que estás escalando. Estoy ejerciendo fuerza en ese canto en torno a 8 segundos y entre que suelto la mano y voy hacia el siguiente canto pasa aproximadamente medio segundo. Eso es. Las diferencias que existen entre hombres y mujeres, el tiempo de contacto en una presa en la escalada deportiva de un hombre y de una mujer, que también es diferente. Había uno de los grupos que molaba mucho porque era toda gente muy pureta. Como es gente que solo o prácticamente solo hace clásica, pues hay gestos que no entienden. Entonces yo al principio me acuerdo que les decía, poner un talón aquí, obviamente no saben ponerlo porque haciendo escalada clásica no se utiliza ese tipo de gesto técnico. Que ellos ven a los que hacemos bloque como unos locos, Ya. y los que hacemos bloque les vemos a ellos como unos locos. Hay gente que asocia que ser mejor escalador es cada vez escalar más grado. Quiere decir que si tú a los 30 escalas 8A y cuando tienes 60 escalas también 8A, ¿qué quiere decir? Que no has mejorado. Escalador, escaladora, bienvenidos a un episodio más con Silvio, entrenador del equipo, en nuestro podcast Escalada Inteligente, en el que vamos a hablar de cómo puedes hacer que tu entrenamiento de escalada deportiva sea más eficiente y en consecuencia sea el mejor escalador. Porque si no lo sabes aún, no es lo mismo ser un escalador de deportiva que uno de bloque, que uno de vía larga. Que uno de bloque indoor, que luego vamos a hablar de eso. Es. O sea, Y el entrenamiento es totalmente diferente, las demandas son totalmente diferentes y hay que tenerlo en cuenta. hay que tenerlo en cuenta si quieres entrenar. Si solo quieres escalar, no hace falta. Si quieres mejorar y quieres entrenar, hay que tenerlo en cuenta. Si no te importa esto, pues tampoco hace falta ni que veas este episodio porque no tiene mucho sentido. Sí. ¿Tú eres escalador de bloque o de deportiva, Silvio? Bueno, yo soy escalador, pero no, a ver, si hay que encasillarse, pues de bloque. Pero la deportiva me gusta mucho, la practico también y bueno, también, aunque no la practique tanto, como entrenador hay que estar formado y hay que conocer, o sea que aunque no sea lo que más practique en mi vida, la experiencia no es el único conocimiento. Sé más que de lo que lo aplico en mí. Total. ¿Y en alguna temporada de tu vida, más pronto o lejos, dedicarías menos tiempo a la escalada en bloque y más a la deportiva o a la vía larga? ¿O a priori a día de hoy no? Sí, sobre todo cuando, pues ahora que empieza el buen tiempo para algunos, el mal tiempo para los que escalamos, pero el calor, pues que ya a veces no se puede apretar tanto, pues bueno, últimamente sí que estoy haciendo un poquito más de deportiva, tengo un poquito más de ganas de hacer también largos, o sea que sí, ahora en el momento en el que tampoco se puede escalar tanto en bloque, pues sí que aprovecho para hacer más deportiva, sí. Me gustaría saber, esto no he profundizado en el tema, ¿cuánta gente practica deportiva y cuánta gente bloque? Tengo la sensación de que... Bueno, realmente no sé qué sensación tengo, si hay más escaladores de deportiva o de bloque. Yo creo que la mayoría de escaladores practican el bloque, hay un pequeño porcentaje que solo practica bloque y hay otro gran porcentaje que practica bloque para aplicarlo luego en su escalada deportiva. O sea, yo creo que si hay que encasillarse en yo hago en roca más deportiva o más bloque, creo que la gente hace más deportiva. ¿Sí? Otra cosa es que luego en su entrenamiento apliquen el bloque, pero a nivel de escalada. Claro, pero a nivel de modalidad, de yo entreno para mejorar, o yo soy. Cuando llega el fin de semana, que es cuando se supone que libras, si trabajas de lunes a viernes, obvio, lo que más haces es escalada deportiva o bloque. Yo creo que deportiva. Sí, es tu sensación. Yo sé que cuando vas a un sector de deportiva, aquí en Madrid el fin de semana hay que pedir sitio, pero cuando vas a escalar en bloque el fin de semana, ¿tú que escalas más bloque? ¿Qué sensación tienes? Sensación de que no quiero escalar los fines de semana. Pero es verdad que comparado con las veces que he ido a escalar deportiva, se está más solo. Sí. A lo mejor también es porque los bloques están distribuidos. Claro, sí, eso también te iba a decir, que en la deportiva tú tienes muchas vías y están muy juntas. Tú en un sector de bloque puedes tener una piedra aquí, otra piedra a 20 metros para allá, que no les ves, no interactúas. Pero a mí la sensación que me da es que la mayoría hace deportiva. Yo ahora no sabía decirte, pero bueno, al final son sensaciones, así que miraremos esto, porque a mí me genera curiosidad. No sé si habrá algún estudio que haya valorado esto. Puede ser. Ahora que lo dices me parece interesante. Y me acaba de picar la curiosidad ahora, en este momento. Sí, y también lo podemos ver con
con nuestros alumnos del programa. Con nuestros alumnos 100% Más ya- deportiva. Deportiva. Eso seguro. Deportiva bloque y luego por última parte de vía larga Vía larga. autoprotección. Sí, eso seguro, eso seguro. Pues el episodio de hoy va sobre deportiva. Y si alguien quiere profundizar sobre el bloque, grabamos un episodio Eso es. con Javi, entrenador del equipo, hace ya unas semanas, en el que explicamos pues, las características que tiene el bloque y cómo entrenar si eres sacado de bloque y qué tienes que tener en cuenta. Eso es. Echar un vistazo. Pero ahora, deportiva. Y a la hora de tomar una decisión en cuanto a qué tipo de entrenamiento hacer y cómo entrenar, si es un escalador deportiva, primero tienes que conocer la modalidad y las diferencias que existen entre un tipo de escalada y otra. Eso es. Principalmente, en la escalada en bloque sabemos que de media un bloque pues, suele tener una duración de ¿cuánto tiempo aproximadamente? De unos 40 segundos, como mucho, de media. Más o menos, 30-40 segundos, que obviamente siempre hay bloques que son más largos, bloques Eso que es. son un lance y ya Eso está, pero aproximadamente, media. eso es. Y en la escalada deportiva, en las vías, ya nos podemos ir a una duración de 4 minutos, Eso es. como siempre, de media. Hay vías que se pueden ir a más y hay vías que se pueden ir a menos. Principal diferencia en el tiempo, Eso es. en la duración, en el tiempo que estás escalando. Y ya con eso se sabe, da bastante información. Eso es. Aparte de esto, cada vez que yo ejerzo fuerza en un canto, a la hora de escalar el bloque, estoy ejerciendo fuerza en ese canto en torno a 8 segundos y entre que suelto la mano y voy hacia el siguiente canto, pasa aproximadamente medio segundo. Eso es. En la escalada deportiva no ocurre esto. No ocurre eso. Estamos en un tiempo de contacto de presas en torno a los 6 segundos. Eso es. Sí, sí, ya con eso podemos un poquito saber, con ver la rapidez con la que necesito ir a la siguiente presa, la intensidad que me exige cada tipo, o sea, cada agarre, ¿no? Si yo tengo que ir de una presa a otra rápido, la intensidad será mayor porque no me puedo quedar de esa regleta o de esa presa mucho tiempo. En cambio, en deportiva, que el tiempo de ir de un agarre a otro es mayor, pues es porque los agarres pues me requieren de menos intensidad. Eso, y ya tenemos información a nivel fisiológico por dónde pueden ir los tiros y demás. E incluso podríamos seguir hablando de las diferencias que existen entre hombres y mujeres y el tiempo de contacto en una presa en la escalada deportiva de un hombre y de una mujer, que también es diferente. Sí, 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 total. Y luego también el tipo de movimientos. La escalada en bloque pues, es un tipo de escalada que requiere pues, movimientos más dinámicos, más explosivos, y la escalada deportiva pues, es un tipo de escalada que requiere movimientos pues, no de ese estilo, por así decirlo. Sí, sí, hay gestos que... Bueno, de hecho, hay gestos que solo se hacen prácticamente solo se hacen en el bloque, como son los mantles. Y sobre todo en los bloques, ya hay que diferenciar en los bloques en roca. Total. ¿No? Lo que es un mantel, que es el hecho de subir la piedra por arriba, de salir por arriba, ese gesto técnico, prácticamente solo lo tienes en bloque. Gestos como los talones, también en bloque se trabajan mucho y la gente que hace mucho bloque los domina. Gestos como los empeines, también, las cañas, que se suelen ver menos, pero en bloque se trabaja mucho, y también gestos como el empotramiento de rodillas. Aunque también depende de la escuela en la que hagas deportiva, se hace muchas rodillas. Escuelas como Rodellar, como Margalef, todo el rato la gente escala con 2 rodilleras y poniendo una rodilla, pongo otra rodilla, cojo otro canto. Entonces, dependiendo del tipo de modalidad de escalada que hagas, pues vas a manejar unos gestos técnicos u otros. También la diferenciación respecto a la escalada en bloque indoor, pues también en el propio rocódromo, ahora con el setting más comercial, más de movimientos dinámicos, más un poquito parecido al parkour. Igual que en roca hay movimientos que solo se hacen en roca, en el rocódromo hay movimientos que prácticamente solo se hacen en rocódromos. Pues esas coordinaciones, ¿no?, que hacen, incluso esos tipos de presas que estamos viendo ahora, que son de doble textura, o presas que directamente no tienen textura, esos volúmenes que están muy inclinados, que hay que pisar con toda la planta del pie de gato. Al final son gestos que luego no tienen casi transferencia a la roca porque no se ven en roca. Si quieres entrenar para una disciplina u otra, ya hay que diferenciar si quieres entrenar para escalar en el rocódromo y para rendir en el rocódromo, o para rendir en roca. Ahí los gestos van a ser distintos, sí. Incluso podríamos hacer otro episodio de el tipo de escalada
o el tipo de movimientos a nivel técnico, las demandas fisiológicas y los principales factores limitantes de rendimiento que hay en la escalada de vía larga de autoprotección, que es otro deporte también totalmente diferente. La escalada de autoprotección pues, es una escalada que se practica más en diedros, en fisuras, el uso de bavaresas. Los movimientos suelen ser más estáticos. Eso es. También más factor psicológico. Yo, como curiosidad, uno de los grupos de entrenamiento que daba cuando daba clases en el Rocódromo, había uno de los grupos que molaba mucho porque era toda gente muy pureta, gente que hacía mucha clásica, muchos largos. Y claro, tú estás acostumbrado a que o es lo que piensas, ¿no? Te dicen, es un grupo de gente que lleva mucho tiempo escalando. Había gente que lleva toda la vida escalando, 20 años, 30 años, 15 años escalando, que das por hecho que van a manejar todo tipo de gestos. Pero como era gente y como es gente que solo o prácticamente solo hace clásica, pues hay gestos que no entienden. Entonces yo al principio me acuerdo que les decía, poner un talón aquí, y das por hecho que lo van a poner bien porque llevan escalando mucho, pero es que ellos en su escalada normal, cuando van a escalar roca, no utilizan los talones, que es un gesto un poquito más de bloque, como mucho de escalada deportiva. Les decías que pongan un empeine y obviamente no saben ponerlo porque haciendo escalada clásica no se utiliza ese tipo de gesto técnico. Y ahora lo ponen bien. La mayoría ya, cuando ponen bien un talón, de hecho hay muchos que me dicen, oye, el otro día estuve escalando y puse un talón, me acordé de ti. No sería un talón, pero un talón en una fisura, ¿no? No, el talón en la fisura, no. Mejor que no. ¿Y conseguiste que picarles el gusanillo para que practicaran otro tipo de escalada o no? Pues con ese grupo en concreto, no, y tampoco tampoco me lo he propuesto. O sea, ellos también de vez en cuando hacen deportiva, pero bloque no, si lo ven. Además que ellos ven a los que hacemos bloque como unos locos, y los que hacemos bloque les vemos a ellos como unos locos. Es un poco así, pero con ellos están muy a gusto en su escalada y yo encantado. Yo quiero llegar a esa edad también. Joder. Haciendo villas así chulas. Te enseñaría alguno. Hay un chico que se llama Pedro. No sé si tendrá, igual me la juego, si lo está viendo y me pasa de edad, que me dé un capón. 60 y muchos. Sí. Por ahí, pero vamos, está mejor que tú y que yo, Sí. Hay gente que, yo conozco gente así también. Sí, en Rivas hay varios que van al Rocódromo que tienen esa edad y que, joder, que están muy bien de salud y que escalan muy bien. Esto, nos estamos yendo del tema, pero bueno, ya que ha salido, pues nos metemos. Eso te hace ser mejor escalador, porque hay gente que asocia que ser mejor escalador es cada vez escalar más grado. Ya, total. ¿Y qué quiere decir? Que si tú a los 30 escalas 8A y cuando tienes 60 escalas también 8A, ¿qué quiere decir? Que no has mejorado. Al revés, probablemente hayas mejorado porque con 60 ya empieza incluso antes empieza la sarcopenia, empiezas a ser capaz de ejercer menos fuerza, perder masa muscular y en consecuencia tienes que tirar de otros recursos a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel de eficiencia, a nivel de resistencia, a nivel de factor psicológico y eres capaz de hacer el mismo grado con menos fuerza. Con mucha menos, además. Porque eres mejor escalador y eso te lo dan los años. Sí, total. Y eso es lo bonito de la escalada, que la gente, sobre todo la gente que empieza a escalar y no vive esto y no lo sabe, ve en redes sociales a lo mejor un testimonio que subimos nosotros de algún alumno con unos resultados brutales y dice, ¡buah! Yo quiero entrenar también, vamos a empezar a entrenar con nosotros o con cualquier otro entrenador. Y tiene expectativas de que va a llegar rápido a ese nivel, pero tú no sabes los años que lleva ese escalador entrenando, la experiencia que tiene y demás. Al final el hecho de escalar con el objetivo de hacer X grado es un poco problemático por eso mismo. Al final, los que escalamos, lo que nos gusta es escalar. Es verdad que el grado motiva, ¿no? y habrá gente que lo busque más, gente que lo busque menos, pero yo creo que el fin no tiene que ser hacer X grado, porque además cuando lo hagas vas a decir, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Y vas a decir, quiero más, pero no vas a estar disfrutando del proceso, que al final es lo importante. Y también hay que entender que si este tipo de pensamiento lo tiene una persona que esté en alto rendimiento, que le paguen por escalar y su principal objetivo es hacer resultados en Copa del Mundo, pues bueno, es su trabajo, pero al final la mayoría de escaladores no es nuestro trabajo, sobre todo no nos pagan por escalar y hay que disfrutarlo porque al final es un hobby y pasamos mucho tiempo escalando. Bueno, volviendo al tema, ya hemos hablado de las partes técnicas y
Ya sabemos que hay diferencias en cuanto a tiempo en el que yo estoy escalando en bloque, en cuanto al tiempo de contacto entre vías, en cuanto al tipo de movimientos, la técnica gestual, los movimientos que me requiere una modalidad y otra. Y a nivel fisiológico también existen diferencias. Eso es. Las demandas fisiológicas en la escalada deportiva no son las mismas que la escalada en bloque y en consecuencia los principales factores limitantes de rendimiento en la escalada deportiva no son los mismos que en el bloque y si no son los mismos tú tienes que entrenar de manera diferente. ¿Cuáles serían los principales factores limitantes de rendimiento en la escalada deportiva? Yo voy a empezar con uno, ¿vale? Y luego si te parece tú sigues. Se ha demostrado ya, gracias a un montón de investigaciones científicas, que la capacidad de realizar contracciones isométricas intermitentes de manera prolongada y el tiempo hasta el agotamiento es un principal factor limitante de rendimiento en la escalada deportiva. Básicamente, la resistencia y concretamente la capacidad aeróbica, ¿vale? Y esto se puede medir muy bien con un test que se llama test de fuerza crítica o en inglés Critical Force. Seguramente que alguien que nos esté escuchando, si lo ha hecho, le parecerá muy divertido y yo os invito a todos a hacerlo porque es súper agradable de hacer y terminas queriendo hacer otro y otro y otro. Porque te toca hacer otro además. Nuestros alumnos cada vez que hacen test están encantados. Sí. Y bueno, lo que quiero decirte es que este test al final nos da muchísima información, no nos vamos a detener aquí, si queréis podemos hablarlo en otro episodio, en YouTube, en un vídeo de YouTube, dejárnoslo en los comentarios si lo valoramos. Dentro de todas las cosas o toda la información que nos da el Critical Force, el test de fuerza crítica, valga la redundancia, es el valor de la fuerza crítica. Eso es. Que eso es una intensidad. Hay entrenadores, investigadores que te dicen que no es, que es un umbral, otros que es una intensidad. Yo prefiero, bajo mi punto de vista, si queréis, pues más adelante entramos en un debate en otro episodio, llamarlo como un umbral, ¿vale? Y imagínate que te da como resultado 300 newtons. 300 newtons es tu fuerza crítica. Eso nos indica que tú eres capaz de ejercer fuerza de manera intermitente, casi indefinida en el tiempo, ejerciendo fuerza en cada canto a 300 newtons, suelto la mano otra vez a 300 newtons, suelto el canto y me vuelvo a otro canto y ejerzo 300 newtons. ¿Y que podrías estar haciendo eso? De manera casi indefinida en el tiempo, sin fatigarme, es decir, con flujo. Con flujo sanguíneo. Por debajo de esa intensidad hay flujo, un poquito por encima empieza a haber flujo parcial y ya, pues más arriba del todo, ya directamente no hay flujo, ¿vale? Insisto, no vamos a meternos aquí de manera tan profunda porque si no se nos iría y es conocimiento ya para entrenadores. Además es un test de los que mejor correlaciona el rendimiento en la escalada deportiva hasta ahora, de todos los test que se han investigado en la escalada. Y cuanto mejor sea tu fuerza crítica, mejor capacidad aeróbica y mayor tiempo y a más intensidad podrás estar escalando siempre en presencia de oxígeno. Y hay que entender que es una intensidad, o sea, no porque yo tenga 300 newtons y otra persona tenga 400 quiere decir que su fuerza crítica sea mejor, sino que hay que entenderlo en función del peso corporal. Lo importante aquí es tener en cuenta el peso corporal. Ya se ha investigado que si tienes en cuenta simplemente el valor y punto, eso no te da información. Y pasa con la mayoría de test en la escalada. Si no lo comparas en relación al peso corporal, no te da mucha información. Otro factor limitante del rendimiento a la hora de hacer deportiva, podríamos hablar de la fuerza máxima. Y también de un concepto que tampoco se ha hablado mucho, es de la importancia que puede tener la fuerza máxima a la hora de mejorar, entre comillas, tu resistencia. Has hablado eso, de que hay un umbral, ¿no? Llamémoslo umbral, como es la fuerza crítica. A partir de ese umbral, cuando yo voy apretando cada vez más, mi flujo es parcial, me está entrando sangre con oxígeno, pero no tanto como si estuviese en reposo, y luego hay un momento en el que te deja de entrar sangre. Ese umbral se llama umbral de oclusión. Y el umbral de oclusión se ha visto que el porcentaje en el que tú tienes el umbral de oclusión, el porcentaje de tu fuerza máxima, es algo genético, es algo adquirido y tú naces con tu umbral de oclusión al 55% y lo vas a tener al 55% por más que entrenes. Y al 55% de tu fuerza máxima vas a dejar de recibir sangre en el antebrazo y te vas a empezar a congestionar y es como ese momento límite en el que, bueno, pues si estás mucho tiempo por encima de ese umbral de oclusión, te vas a caer. Ahora bien, la fuerza máxima tiene un papel fundamental en esto porque yo no puedo
mover ese umbral de oclusión, es decir, yo lo voy a tener al 60%, pero si yo mejoro mi fuerza máxima, si antes yo me petaba, es decir, si antes yo pasaba mi umbral de oclusión a 200 newtons, si yo mejoro mi fuerza máxima, voy a tener ese umbral de oclusión al mismo porcentaje, pero como mi fuerza es mayor, igual a los 200 newtons, ya no estoy con el flujo ocluido. Entonces, también es muy importante el trabajo de fuerza máxima en la escalada y en la escalada deportiva por eso mismo. Además de que cuanto mayor es el grado que te requiere una vía, pues más duros van a ser esos pasos y más fuerza máxima te requieren. O sea, tú ves pues vías muy duras y te dice la gente, pues sí, aquí tienes un bloque de 8A con un bloque de 8B, pues al final ya son movimientos en aislado muy duros que si no tienes esa fuerza máxima, por mucha resistencia que tú tengas, no vas a conseguir llegar a la cadena. Y la fuerza máxima es uno de los factores limitantes de rendimiento en conjunto con el bloque. Ya lo hablamos con Javi, que tanto en el bloque como en la escala deportiva es un principal limitante. Eso es. Luego es verdad que el RFD es un factor muy limitante en el bloque, pero a no ser que nos vayamos a vías de mucho grado o vías con algún paso en concreto, en la escalada deportiva no es algo tan esencial como esa fuerza máxima o esa capacidad aeróbica. Porque lo normal en una vía no es hacer ese tipo de movimientos. Eso no implica que tú hagas vías que requieran esos movimientos, incluso cuando ya nos vamos a alta dificultad, a partir, es que depende un poco de la vía, no te voy a decir un número, pero sobre todo en alta dificultad pues hay movimientos que implican que tengas unos buenos niveles de RFD. Eso es, pero bueno, que como hemos dicho antes, que eso, el tiempo de transición de que voy a por una presa es mucho mayor en deportiva, pues no te exige esa velocidad de ir rápido y de ejercer fuerza rápido. ¿Algún factor más, Silvio? Podríamos hablar también de la movilidad. En cuanto a la diferencia con el bloque, en la diferencia de bloque y deportiva, es verdad que el bloque tiene pasos más marcados, ¿no? Y que lo tienes que hacer de esta manera, y es así porque es que solo tienes este pie. Entonces eso te obliga muchas veces a tener unos rangos de movimientos que, como no llegues a poner el pie aquí o como no llegues desde estas dos manos a subir en talón ahí, no vas a poder hacerlo. Y es verdad que en la escalada deportiva lo mismo, en grados que no sean súper duros, pues siempre hay pequeñas opciones, o a ti no te vale este pie pero tienes uno abajo que, bueno, igual es parecido, un poquito peor. Entonces la movilidad, aunque es súper importante en ambas disciplinas, es verdad que en el bloque, y sobre todo en el bloque de grados un poquito más duros, también es muy importante. Luego, además de esto, el factor psicológico juega un papel fundamental en la escalada deportiva. Esto no implica que en el bloque no, ¿vale? Si tuviéramos que darle más peso, se lo podríamos dar, podríamos dar más peso a la escalada deportiva. Esto se ha estudiado, se ha investigado. De hecho, yo el primer artículo de mi tesis lo analizo una muestra de escaladores de iniciación, una muestra de escaladores avanzados, valoramos cortisol, valoramos variabilidad de la frecuencia cardíaca, hacemos un test de ansiedad pre y post, que son pues básicamente indicadores de cómo vas a nivel de estrés, ansiedad, y se ha visto y se ha demostrado que un escalador, una de las principales diferencias entre un escalador avanzado y un escalador de iniciación es la capacidad de gestionar el miedo. Sí, total. Si tú no tienes esa capacidad bien desarrollada, da igual lo resistente que seas, la fuerza que tengas, la RFD que tengas, la movilidad que tengas, porque eso te va a limitar y hay que entrenarlo. Y hay que entrenarlo. Luego, el factor psicológico en el bloque también está, pero hay muchos bloques que es prácticamente nulo. Es como un poquito... pues hay bloques en los que casi no hay factor psicológico y hay bloques en los que hay mucho. Pero en escalada deportiva siempre vas a tener ese factor psicológico y bastante alto. ¿Nos dejamos algo? Yo creo que está todo. Sí, o sea, a ver, todo lo importante o lo más destacable está mencionado. Sí que es verdad que podríamos meternos también en la gestión de los chapajes, la táctica, la estrategia, los ritmos, los reposos, que en la escalada deportiva pues es más importante quizás que en un bloque. Sí, vamos. Y la eficiencia, la técnica y demás. Es que hay muchas cosas que son importantes en la deportiva, hay muchos factores que son importantes en el bloque, pero quizás lo más destacado, las principales diferencias entre una modalidad y la otra es lo que hemos mencionado, pero insisto, esto no quita que el resto no sea importante y no lo tengas que entrenar. Lo ideal aquí, que es lo que hablamos siempre, es primero realizar una valoración inicial de todos los factores limitantes de rendimiento en la escalada,
con tu entrenador o tú por tu cuenta, y a partir de ahí, cuando ya tengas esos test, ver los resultados y con esos resultados analizar la información, y ya con esa información puedes tomar una decisión a la hora de planificar tu entrenamiento. Y por mucho que en la escalada deportiva lo más importante, las cosas más importantes sean la fuerza máxima y la capacidad aeróbica, si en tus test has visto que vais muy mal en resistencia a alta intensidad, pues ya sabes por dónde tienes que empezar a entrenar. Eso es. Incluso en bloque la capacidad aeróbica puede ser algo que te limite, o tu capacidad de reoxigenación también. O sea, hay capacidades que son más importantes en una disciplina que en otra, pero no quiere decir que no las trabajes, y no quiere decir que si tú la tienes muy, muy, muy bajita, aunque no sea tan importante en tu disciplina, seguramente sea algo que te esté limitando y que tengas que trabajar. O sea, el hecho de que no sea tan importante no quiere decir que no te pueda limitar. Eso es. Que la escalada es un deporte muy difícil de planificar, es tremendamente multifactorial, hay que tener en cuenta muchas cosas, y sería un error por nuestra parte decir que lo único que tienes que hacer es eso, y lo que más importante que tienes que entrenar es eso. O sea, primero valorar, tener información, y a partir de ahí tomar una decisión. Eso es. Lo tenemos, ¿no? Lo tenemos. Pues equipo, todo listo. Si quieres profundizar más sobre el tema, recuerda que ya grabamos un episodio con Javi hablando de bloque, y si te interesa que grabemos un episodio sobre escalada de vía larga y autoprotección, déjanos un comentario para poder grabarlo, y como siempre, dale like si te ha gustado y suscríbete para poder hacer que este canal crezca todavía mucho más. Nos vemos en el siguiente episodio.